Hola, soy el doctor Carlos Cifuentes. Yo soy médico veterinario de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Soy presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Holísticos e Integrativos, AMVIC. Pertenezco a NeuroLatinVet y soy consejero en descodificación biológica. Además, tengo estudios en sintergética y en medicina tradicional china. En esta ocasión veremos un capítulo sobre cannabis medicinal, una nueva tendencia de medicina, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, que ha cogido fuerza últimamente en los últimos años. Entonces, ¿cómo empieza todo? Teniendo pacientes como Violeta, que nos llegan a nuestras clínicas, como vemos en la resonancia magnética, con diagnósticos de tumores severos, invasivos, de mal pronóstico. En este caso, Violeta había sido diagnosticada con un carcinoma sinar y dándole muy poca probabilidad de vida. A pesar de hacerle quimioterapia y radioterapia, decían en la clínica remitida, tenía un periodo de sobrevida de 2 a 4 meses. Este tipo de tumores, si nos vamos a los libros de oncología, efectivamente con tratamientos de quimioterapia y radioterapia máximo duran 4 meses por el estadio alto de malignidad. Entonces, como vemos, hay varios pacientes así y muchas veces nosotros queremos hacer más cosas, pero nos limitan nuestros conocimientos y vamos a aprovechar esta oportunidad para reconocer una nueva tendencia de medicina de las cuales nos pueden sacar de estos embrollos, podemos darle calidad de vida a nuestros pacientes y a sus familias, que es lo más importante. Entonces también tenemos pacientes con trauma craneoencefálico, con escalas de Glasgow, menos de 8, cuyo pronóstico es de reservado a malo. Pacientes con distemper, ya en fases neurológicas, donde están muy avanzados los signos clínicos. También nos llegan pacientes con hernias discales severas, con pérdidas de dolor profundo, pacientes postrados, artrosis, dolor crónico, en donde a pesar de tener la medicina correcta y adecuada, pues no logramos controlar completamente estos signos. Y finalmente llegan pacientes con epilepsia, epilepsias refractarias que son demasiado difíciles de controlar. Y así podemos ir hablando de muchísimas enfermedades más en las cuales nos llegan estos pacientes diariamente a nuestras clínicas. Y aquí es donde viene la medicina de cannabis. Hemos visto últimamente, aquí pongo en referencia varios artículos interesantes, los cuales ustedes pueden tener acceso, en donde están demostrando cada vez más que el uso de cannabis medicinal es bastante benéfico para distintas patologías, dentro de ellas la epilepsia, y hoy vamos a hacer referencia a la epilepsia y otras enfermedades, pero sobre todo de epilepsia vamos a hablar. Estos artículos son humanos, pero también ya hemos visto que se están sacando artículos en veterinaria bastante interesantes, los cuales también los voy a colocar hoy para que ustedes los puedan consultar. Entonces empecemos a hablar cómo entiendo la epilepsia. Se reunió un grupo de trabajo internacional de epilepsia entre el 2014 y 2015 y nos dieron ciertas pautas de actualización en epilepsia. Entonces vamos a empezar a definir la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad cerebral en la que una actividad súbita y anormal en las redes neuronales provoca como signo clínico prominente crisis o ataques, con características motoras, autonómicas y conductuales. Y tenemos que tener en cuenta esto, las características, y aprendérnosla bien, son motoras, autonómicas y conductuales. En este estudio de distribución racial lo realizamos en 100 pacientes epilépticos atendidos en nuestra clínica Animal Health Neurología Veterinaria entre enero y junio del 2016. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que la mayor cantidad de pacientes que convulsionaban eran de raza mestiza o criolla, los cuales marcaron un 19%, seguida por el Beagle, un 13%, el Poodle y el Bulldog con un 10%, el Pinscher un 9%, el Golden 6%, Cocker Spaniel 4%, seguido de las demás razas como Husky, Jack Russell, Labrador con 2%, Basset Hound, etcétera, como las que podemos ver aquí. Entonces, ¿cómo clasificamos la epilepsia? La epilepsia se clasifica por la etiología, por la presentación. De acuerdo a la etiología,
La epilepsia puede ser idiopática. Epilepsia idiopática genética. ¿Qué es genética? Genética es la cual confirmamos los genes por laboratorio, los genes de la epilepsia del paciente. Epilepsia idiopática sospechosa de genética, es decir, por historia clínica, por anamnesis, nos confirman que los padres o los abuelos tuvieron epilepsia, pero no podemos confirmarla por laboratorio, no podemos hallar el gen. Epilepsia idiopática de causa desconocida. Este tipo de epilepsia es en la cual siempre hacemos todos los exámenes, químicas, hacemos neuroimágenes, patologías y no encontramos absolutamente nada, todo sale normal. Y finalmente, epilepsia estructural, en donde confirmamos una lesión estructural, sobre todo por resonancia magnética, por TAC, por neuroimágenes. Así se clasifica por etiología la epilepsia. Y por el tipo de crisis, entonces, las crisis pueden ser crisis epilépticas focales, los cuales son signos lateralizados o regionales, así se presentan los pacientes. Estos pueden ser motores, autonómicos y conductuales, estos tres, o la mezcla de varios en un solo paciente. Entonces, acá tenemos un ejemplo de crisis epilépticas focales con signos motores. Podemos ver en este caso espasmos faciales, como en este paciente que tuvimos, movimientos de sacudida de la cabeza, como lo estamos observando, parpadeos rítmicos, movimientos involuntarios de la musculatura de la cara, pero también podemos ver movimientos repetidos de extremidades, que algunas veces pueden confundirse con mioclonos. También tenemos crisis epilépticas focales con signos autonómicos, como en este caso. Entonces cursan con signos parasimpáticos, acá vemos piloerección, midriasis, cialorrea. En otros casos podemos tener pacientes con vómitos, diarreas, maullidos constantes. Estas crisis por lo general son cortas. Ya el paciente, a medida que le va pasando esta crisis, se sacude, va recuperando la marcha normal, se lamen, se acicalan y vuelven a ser el mismo paciente. Entonces tengamos en cuenta que esto es una crisis epiléptica focal con signos autonómicos para que la reconozcamos en nuestros pacientes. Crisis epilépticas focales con signos conductuales. Y cada vez más estamos viendo este tipo de pacientes. Entonces hay cambios de conducta. Pueden generar ansiedad, inquietud, miedo, a veces hiperapego a las personas en forma de crisis, apegos incontrolados, pero también agresividades paroxísticas, como tenemos en este caso. Entonces es un paciente con una crisis epiléptica focal conductual, el cual atacaba cualquier objeto en el momento que le daba la crisis. Entonces, claro, los propietarios tenían que armar una barricada, colocarse detrás de ella y filmar, pues fue la recomendación que yo les di, para reconocer verdaderamente la crisis. Cuando termina esta crisis, el paciente va recuperando la marcha normal, en este caso quedó con algo de torneo hacia la derecha, lo cual nos puede indicar una lesión en la corteza frontoparietal del mismo lado, del derecho. Y así tenemos que ir observando en nuestros pacientes para clasificarlos si es crisis o no es crisis. Tenemos también las crisis epilépticas generalizadas, que son las que más hemos visto, como las tónico-clónicas en este paciente. También pueden ser tónicas, clónicas, mioclónicas o atónicas. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros damos en el momento en que se presentan estas crisis es casi no tocar el paciente, mantener la calma, es lo que tenemos que decirle a las familias. Si es posible filmar, esto los va a tranquilizar un poco y así nos vamos a dar cuenta qué tiempo dura esta crisis y las características. Y así la podemos clasificar en las que vemos aquí, tónico-clónicas, tónicas, clónicas, mioclónicas o atónicas. Es muy recomendable decirles a los propietarios que no hay que ahorcarlos, no hay que agarrarlos duro ni alzarlos, tampoco darles agua, ponerles pañuelos o trapos en la boca, porque pueden ocurrir accidentes de mordeduras y los hemos tenido con propietarios que han hecho caso omiso a las recomendaciones. Bien, y tenemos las crisis epilépticas focales que evolucionan a generalizadas. Estas son las que más se producen. Entonces tenemos
el paciente presidente acá, que empieza con una crisis focal, empieza en la cara, como lo hemos visto, pero se va generalizando. Entonces en la cara, luego van los miembros, luego hay un compromiso de conciencia y vienen todos los ataques y las características tónicas y luego clónicas. Es recomendable en gatos mucho menos tocarlos ni tratarlos de alzar. ¿Por qué? Porque nos puede suceder un accidente con las uñas, con los dientes. Y fíjense, ya nuestros pacientes, nuestros clientes, están acostumbrados a filmar las crisis. Entonces vemos esta fase tónica de presidente. Dura bastante y luego vienen los clonos. Cuando los pacientes están presentando esto, pueden salivar, pueden orinar, se pueden defecar también. Algunos aúllan o generan sonidos por constricción de los músculos laringeos. Muchas veces nos preguntan si los pacientes están sufriendo, pero realmente, de acuerdo a varias investigaciones y artículos, los pacientes en el momento en que está presentando la crisis no sufren, están en inconsciencia completa, no están sintiendo absolutamente nada. Y esa es una de las preguntas que más nos hacen. Doctor, ¿él está sufriendo? ¿Le coloco la eutanasia? No, para nada. Ellos en estos momentos no sufren, están inconscientes, no recuerdan nada en el momento en que se despiertan. Ya está pasando la crisis de presidente en este momento y gracias a los videos podemos mirar cuánto tiempo duró para terminar la clasificación. Bueno, continuamos con el diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar una crisis epiléptica? Lo primero es realizar un examen clínico completo del paciente, posteriormente el examen neurológico, cuyo objetivo es localizar el lugar de la lesión. Una vez tengo localizado el lugar de la lesión, hago un DAMBIT, ¿sí? Que es una mnemotecnia que utilizamos, o vitamina D también, una mnemotecnia que utilizamos y al frente de cada letra colocamos nuestros posibles diagnósticos diferenciales. La D, enfrente de la D colocamos enfermedades degenerativas, anomalías congénitas, en la M metabólicas, N nutricionales o neoplásicas, B vasculares y infecciosas, inmunomediadas o inflamatorias y T tóxicas o traumáticas. Entonces, enfrente de ellos, después de hacer la localización, coloco los diagnósticos diferenciales y posteriormente voy a hacer exámenes de laboratorio. Pero los exámenes de laboratorio no los voy a hacer para ver qué encuentro, no. Los voy a realizar para confirmar mis diagnósticos diferenciales, porque si no es así, me puedo perder en el diagnóstico. Entonces, podemos hacer hemogramas, químicas sanguíneas, urianálisis, podemos realizar neuroimágenes, electroencefalografía, resonancia magnética, TAC, toma de fluido cerebroespinal, etc., para confirmar el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, viene una parte muy importante, que es la parte terapéutica. Y hago esta pregunta: los protocolos terapéuticos que utilizo en pacientes epilépticos que he utilizado en el momento en que se despiertan. Ya está pasando la crisis de presidente en este momento. Y gracias a los videos podemos mirar cuánto tiempo duró para terminar la clasificación. Bueno, continuamos con el diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar una crisis epiléptica? Lo primero es realizar un examen clínico completo del paciente, posteriormente el examen neurológico, cuyo objetivo es localizar el lugar de la lesión. Una vez tengo localizado el lugar de la lesión, hago un DAMBIT, ¿sí? Que es una mnemotecnia que utilizamos, o vitamina D también, una mnemotecnia que utilizamos y al frente de cada letra colocamos nuestros posibles diagnósticos diferenciales. La D, enfrente de la D colocamos enfermedades degenerativas, anomalías congénitas, en la M metabólicas, N nutricionales o neoplásicas, B vasculares y infecciosas, inmunomediadas o inflamatorias y T tóxicas o traumáticas. Entonces, enfrente de ellos, después de hacer la localización, coloco los diagnósticos diferenciales y posteriormente voy a hacer exámenes de laboratorio. Pero los exámenes de laboratorio no los voy a hacer para ver qué encuentro, no.
Los voy a realizar para confirmar mis diagnósticos diferenciales, porque si no es así, me puedo perder en el diagnóstico. Entonces, podemos hacer hemogramas, químicas sanguíneas, urianálisis, podemos realizar neuroimágenes, electroencefalografía, resonancia magnética, TAC, toma de fluido cerebroespinal, etc., para confirmar el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, viene una parte muy importante, que es la parte terapéutica. Y hago esta pregunta: ¿los protocolos terapéuticos que utilizo en pacientes epilépticos que he utilizado son realmente los adecuados? ¿Y por qué lo decimos? El principal objetivo de realizar este tratamiento es mantener un equilibrio. Como todo en la vida, la idea es mantener un equilibrio en el paciente. Algo que genere un control de crisis, pero también que tenga calidad de vida. ¿Por qué lo decimos? Y esta es una paciente, Sacha, que pasó por muchas clínicas en Bogotá y nos llegó a nosotros. Es una paciente epiléptica, era una paciente epiléptica, muy joven realmente, de 3 años, con sobrepeso, con enfermedad articular degenerativa, diabetes, tenía ruptura del ligamento cruzado anterior y tenía principios de cataratas también. Pero entonces los medicamentos que ella tenía le generaba una ataxia impresionante, incoordinación, a veces no se levantaba y cada vez era más obesa. Esto por los medicamentos que se le estaban dando, pero también por la dieta, porque hablábamos con la señora y muchas veces le llegaban con una cajita de hamburguesas, una cajita feliz, y ese era el tipo de alimentación que le daban. Entonces, a lo que yo me refiero es un control de crisis adecuado y una calidad de vida adecuada también. ¿Cuándo hacemos un tratamiento a largo plazo? Cuando tomamos la decisión de hacer un tratamiento para epilepsia. Cuando los periodos interictales son menores a 6 meses. Cuando los pacientes presentan estatus epiléptico o presentan crisis seriadas. Cuando los signos posictales, es decir, después de las convulsiones, son graves. Por ejemplo, hay pacientes que después de una convulsión se vuelven muy agresivos y esta agresividad les dura varias horas o días. Igualmente cegueras, quedan ciegos durante un par de horas, días, o las convulsiones duran más de 24 horas seriadas. Allí es cuando tomamos la decisión de hacer tratamientos a largo plazo. También cuando la frecuencia y duración de las crisis van en aumento. Un día convulsionan una vez, al otro día 2 veces, y etcétera, y van aumentando la frecuencia de crisis. Allí tomamos la decisión de hacer un tratamiento a largo plazo. ¿Cómo hacemos la elección del fármaco antiepiléptico? Esta foto fue real, nos llegó a la clínica un paciente con esta cantidad de medicamentos. Hay varios medicamentos que son lo mismo, pero en distinta presentación, y así se los estaban dando. Y es muy común que nos lleguen pacientes con muchísimos medicamentos y no se han podido controlar la crisis. Entonces tenemos que tener en cuenta factores específicos del fármaco, sobre todo la vía de administración, la vida media del fármaco y la presentación. No es lo mismo en tabletas que en suspensión. Factores relacionados con el paciente, si es un paciente agresivo, si es un paciente de talla pequeña o un gato, si es un paciente nervioso, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. También enfermedades previas que tenga el paciente, como diabetes mellitus, hipotiroidismo, hepatopatías, etc. Y los factores relacionados con el propietario. Entonces, los propietarios que trabajan todo el día, que muchas veces no tienen tiempo de darle cada 8 horas los medicamentos o cada 12 horas, todos estos factores son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el fármaco adecuado para nuestro paciente. Acá vamos a tener ejemplos de fármacos inadecuados. ¿Por qué? Por tener una vida media de eliminación muy corta. Dentro de ellos, y no recomendamos como antiepilépticos en veterinaria, utilizar carbamazepina, ácido valproico, fenitoína o etosuximida. Tampoco la lamotrigina, ya salieron varios estudios en donde se confirma que es cardiotóxico y muchas veces se presentan muertes súbitas, o vigabatrina, que generan neurotoxicidad y anemias hemolíticas. Los nuevos fármacos seguros en perros que se están utilizando cada vez más son el levetiracetam, la sonizamida, el topiramato, felbamato, la gabapentina y la pregabalina. También han salido la lacosamida y la rufinamida. Estos son los seguros para utilizar en perros.
Y cómo no hablar del fenobarbital. El fenobarbital es el medicamento más usado. Tiene un metabolismo por medio de la citocromo P450, se activa, genera una metabolización acelerada con el tiempo. Es decir, el organismo va creando una tolerancia metabólica y por eso es que tenemos que estar midiendo niveles de este fármaco en sangre. Lo normal es llegar hasta 25 y 35 microgramos por mililitro. El fenobarbital disminuye el efecto de los siguientes medicamentos y altera la farmacocinética para tener en cuenta cuando tenemos pacientes tratados con otras enfermedades. Entonces, disminuye el efecto del levetiracetam y ojo a esto porque muchas veces tenemos que mezclar los medicamentos y no tenemos en cuenta las dosis del levetiracetam que deben estar aumentadas si el paciente está con fenobarbital. Lo mismo con sonizamida, con benzodiazepinas, corticoides, ciclosporina, metronidazol, digoxina y tiopental. Y muchas veces por eso nos llegan pacientes que están siendo tratados con fenobarbital, que aplicamos diazepam o midazolam y no vemos una respuesta suficiente. Tenemos que tener en cuenta esto, que el fenobarbital disminuye el efecto tanto del midazolam como del diazepam. Pero también el fenobarbital aumenta la concentración sérica de la cimetidina, del omeprazol, lansoprazol, cloranfenicol, trimetoprim-sulfa, fluoroquinolonas, tetraciclinas, ketoconazol, fluconazol, fluoxetina, felbamato y topiramato. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las interacciones de los medicamentos con lo que le vamos a dar a nuestro paciente. Algo muy importante que tener en cuenta con el fenobarbital son las dosis y las decisiones del tratamiento. Entonces recomendamos siempre iniciar con 2.5 a 3 miligramos por kilo y esto 2 veces al día. Medimos concentraciones séricas del fármaco 14 días después de haber iniciado el tratamiento. Después de esto, si el control es adecuado y los niveles son menores a 35 miligramos por litro, hay que monitorear el hemograma completo, perfil bioquímico, pruebas de estimulación con ácidos biliares. Siempre tenemos que estar midiendo ácidos biliares, niveles féricos de fenobarbital en suero a los 3 meses y luego cada 6 meses. También recomendamos tomar ecografías cada 3 meses con Doppler. Si el perro está en remisión o no tiene crisis, hacer los niveles cada 12 meses. Si el control es inadecuado de la crisis, es decir, si el paciente sigue convulsionando, si la concentración del fármaco en suero es menor a 30 miligramos por litro, tenemos que aumentar la dosis del fenobarbital. Si la concentración del fármaco en suero está entre 30 y 35 miligramos por litro, tenemos que combinar el fenobarbital con otros antiepilépticos. Y si la concentración del fármaco en suero está mayor a 35 miligramos por litro, tenemos que reducir la dosis del fenobarbital y combinarlo con otros medicamentos antiepilépticos. Bueno, muchas preguntas y la principal que nos hacemos es ¿hay algo más que puedo hacer? Porque muchas veces, a pesar de tener en cuenta lo anterior, con la mezcla de otros fármacos antiepilépticos, nuestros pacientes siguen convulsionando o no logramos el ajuste adecuado porque empiezan a convulsionar 1 o 2 veces por mes, es incómodo y cada vez las familias se van angustiando más y nos preguntamos ¿qué más puedo hacer por ellos? Es donde vienen las terapias alternativas y complementarias. En la clínica nosotros también realizamos a este tipo de pacientes medicina sintergética, que es la síntesis de varias medicinas como es Ayurveda, medicina transhimaláyica, tradicional china, etc. Y todo esto para nuestros pacientes. En este momento vemos 2 pacientes de los cuales les estamos haciendo magnetoterapia y esos espejos se llaman resonadores de arquetipos mórficos, los cuales van equilibrando o van reordenando la energía magnética, el campo magnético de nuestros pacientes, porque este campo magnético está alterado en todos los procesos epilépticos y en sí patológicos. También realizamos acupuntura y medicina tradicional china para estos pacientes, obteniendo muy buenos resultados. Y medicina holónica. Quisimos llamarlo medicina holónica porque es el trabajo que realizamos con las familias. No tenemos únicamente en cuenta el paciente, sino nos salimos de lo sólido, líquido y gaseoso que estamos viendo. Y es ahí en donde entramos en el entorno familiar y relacionamos
las patologías que está presentando este paciente con las emociones alteradas que se presentan en las familias. Es decir, si hay emociones que no se expresan, que se viven en silencio, en soledad, o son mal expresadas, hay un estrés crónico en el ambiente, todas estas ondas electromagnéticas van llegando a nuestras mascotas y ellas, como son maestros nuestros, las están representando en forma de enfermedad. He allí que hay un código que nosotros tenemos que descifrar. ¿Qué está pasando en el entorno que está afectando a nuestra mascota? Es por eso que nosotros en nuestra clínica trabajamos con doctores, médicos humanos y también con psicólogos. Hacemos un grupo integral y también terminamos trabajando con la familia. ¿Para qué? Para generar un equilibrio energético en todo el hogar, y así hemos visto que muchos de nuestros pacientes con enfermedades terminales graves se han podido recuperar. Entonces allí estamos colocando los resonadores en nuestros pacientes. Esto es medicina sintergética también. Asimismo, podemos utilizar homeopatía, homeosiniatría, que es la aplicación de medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura, descodificación biológica de las enfermedades, es decir, llegar al origen programante, al programador emocional que está generando que nuestras mascotas se enfermen. Homotoxicología o medicina bioreguladora de sistemas, esencias florales, reiki, implantes de oro, geometría terapéutica, magnetoterapia, y hay muchísimas terapias las cuales podemos investigar para aportar mucho más a nuestros pacientes. Y ahora sí vamos a entrar en lo más profundo de la cannabis medicinal, que es nuestro tema. Entonces, tenemos que tener en cuenta el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema en los cuales los mamíferos tenemos, desde siempre lo hemos tenido, y los endocannabinoides son neurotransmisores, son retrógrados, es decir, estos endocannabinoides van de la neurona postsináptica, allí se liberan, como vemos en la gráfica, hasta la neurona presináptica, en donde están los receptores para estos endocannabinoides. Y estos receptores se activan, y estos endocannabinoides también se activan cuando hay desequilibrios en el organismo. En el caso de convulsiones, de dolor, de estrés, etc., de patologías, se activan estos endocannabinoides. Los principales endocannabinoides estudiados son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, llamado comúnmente 2-AG. Estos son los principales endocannabinoides que tenemos nosotros y los mamíferos en general. Y ahora vamos a hablar de los fitocannabinoides. Los fitocannabinoides ya son las sustancias extraídas de la planta de la marihuana, cuyas sustancias principales estudiadas son el THC, el tetrahidrocannabinol y el CBD, el cannabidol. Y se ha encontrado que el THC tiene afinidad por los receptores CB1 que están a lo largo del sistema nervioso central. También los THC generan un efecto anticonvulsivo, alivian el dolor neuropático, también se ha utilizado muchísimo y hay muchos estudios en esclerosis múltiple, también en desmielinización por distemper, regula la liberación presináptica de múltiples neuromoduladores, como la acetilcolina, la dopamina y la noradrenalina. Es interesante esto. Inducen un cambio bidireccional en el nivel de calcio intracelular que depende de la excitabilidad celular. ¿Y esto qué quiere decir? Que van a regular el metabolismo del calcio según la demanda que tengan las células. La otra sustancia estudiada, el otro cannabinoide, es el CBD, que viene de la planta también. Este es un agonista de los canales de TRP, TRPV1, 2 y TRPA1. Y sabemos que si es agonista de estos canales, entonces interviene en la termorregulación, interviene en el manejo del dolor, en la nocicepción, en el tono vascular. Entonces tenemos una gran oportunidad de manejar distintas patologías con estos fitocannabinoides. También aumenta la adenosina para oponerse a la inflamación inducida por lipopolisacáridos y la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Ejerce un control dinámico sobre las reservas de calcio intracelular a través de múltiples vías dependiendo de la actividad, al igual que el THC. También tiene un efecto anticonvulsivo,
limita la inflamación y el estrés oxidativo. Podemos utilizarlo en el dolor neuropático, en esclerosis múltiples, en la desmielinización por distemper y limita la gliosis. Entre estos y muchísimas funciones más que se han demostrado. Entonces acá tenemos un ejemplo en un artículo de cannabinoides y epilepsia del 2015, en donde se comprobó que también reducen la liberación neuronal y glial del factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas proinflamatorias, óxido nítrico, interleuquina 1 e interleuquina 6. Pero también aumentan la liberación de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 4, la interleuquina 10 y el antagonista del receptor de interleuquina 1. Esto se hace a través de mecanismos dependientes siempre de los receptores CB1 y de los receptores CB2 en las neuronas y en los astrocitos. Entonces, podemos utilizarlos en cualquier entidad que vaya a generar inflamación en el sistema nervioso central y periférico. En sí, los cannabinoides modulan la excitabilidad neuronal y contrarrestan la excitotoxicidad por glutamato. Esto quiere decir que van a regular el acúmulo de glutamato en el espacio presináptico. Interesante para tratar así pacientes con trauma craneoencefálico, trauma medular y epilépticos. Los receptores CB2 modulan la respuesta neuroinflamatoria y disminuyen la intensidad y extensión de las lesiones, como lo hemos visto. Disminuyen la reactividad vascular y la adhesión de leucocitos circulantes, previniendo su infiltración, así evitando las vasculitis que son tan frecuentes en muchas de las patologías que hemos visto diariamente, no solo patologías neurológicas, sino también podemos hablar de cáncer. También inhiben la acumulación intracelular de calcio, la liberación de glutamato en las neuronas, la producción de citoquinas en microglia y la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible. El sistema endocannabinoide canino, para hablar de ello salió un artículo, es muy reciente, del 2017, el cual lo coloco acá. Entonces se confirma que los receptores CB1 en perros están en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y los receptores CB2 están en el sistema inmunitario. Entonces acá vemos el resultado de la distribución de los receptores CB1 en varios pacientes a los cuales se les hizo el estudio, pacientes caninos. Estos receptores se encontraron en el bulbo olfatorio, en el hipocampo, en la circunvolución dentada, en el neocórtex y en el lóbulo frontal. Es decir, podemos ir regulando la epilepsia generada en la corteza frontal, ir regulando la función cognitiva de nuestros pacientes, la función olfatoria cuando se pierden también de los pacientes tratados con cannabinoides. También se encontraron en los ganglios basales y núcleo geniculado lateral y medial, globo pálido y núcleos basales. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Que con este medicamento, con los cannabinoides, podemos regular también los tremores idiopáticos, los temblores que no tenemos en sí una confirmación del origen. Todos estos pues, nos van a ayudar. También están en el mesencéfalo, en el cerebelo, en la médula oblonga. Patologías cerebelares de la médula oblonga podemos utilizarlos también. En la médula espinal, sobre todo en la sustancia gris. Entonces, en cualquier alteración de la médula espinal podemos empezar a utilizar los cannabinoides. En los ganglios de la raíz dorsal, y es importantísimo, ¿por qué? Porque allí se genera la modulación del dolor neuropático también. Entonces podemos manejar dolor neuropático con cannabinoides. Y se encontraron en los nervios periféricos también y en las células de Schwann. ¿Y cuál es la importancia? Que muchas veces tenemos patologías que cursan con desmielinización. Y efectivamente los cannabinoides actúan aquí, en estas células. Y había estudios últimamente, se han reportado, en donde se ha demostrado un cierto nivel de remielinización de estas neuronas. Entonces es una gran oportunidad para ir manejando los cannabinoides en todas estas entidades. En Animal Health Neurología Veterinaria realizamos un estudio, llevamos 18 meses, con aceite de cannabis en 73 pacientes epilépticos. Entonces vimos que el 26 pacientes de este estudio dejaron de convulsionar.
Son 26% de pacientes epilépticos idiopáticos. Nunca suspendimos el medicamento antiepiléptico, eso tiene que quedar en cuenta. Simplemente el aceite de cannabis que nosotros dimos es como un tratamiento complementario a esta terapia antiepiléptica. Nunca es recomendable suspender el tratamiento antiepiléptico. En el 63% de estos pacientes observamos una disminución de los episodios, es decir, se alargaron en el espacio y en el tiempo. Y otros efectos, el 11%. Entonces, dentro de ellos está nuestra primera paciente tratada con cannabis, que se llama Luna. Luna es una paciente de 8 años, llegó a presentar convulsiones cada hora durante 3 días seguidos. Y así por varios meses con muchas repeticiones. Entonces convulsionaba más de 10 veces por mes, a pesar de los medicamentos. Y ella se llama Luna, pero entonces en la anamnesis empezamos a relacionar las fechas con los ciclos lunares. Y nos dimos cuenta que Luna convulsionaba siempre en luna llena. En luna llena siempre se exacerbaban las crisis. Y ahí nos surgió una idea de empezar a mirar qué pasaba en nuestros pacientes epilépticos. Y de allí tomamos 110 pacientes epilépticos, analizamos 350 episodios y su relación con la fase lunar. Y encontramos que el 18.86% de los pacientes convulsionaban en gibosa creciente, el 17%, 17.7% en luna menguante, en luna llena el 14.86%, en luna gibosa menguante el 14.86% también, en luna nueva visible el 14.28%, en luna cuarto creciente el 8%, en luna nueva el 6%, y en la que menos convulsionaban era en luna cuarto menguante en el 5.44%. ¿Y esto para qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hay algunos pacientes que son reactivos a los cambios de las fases lunares y que estos cambios en las fases lunares generan una alteración en los neurotransmisores y así pueden exacerbar las crisis epilépticas, como en el caso de Luna. Entonces, ¿qué hicimos con Luna? Empezamos a duplicar la dosis del aceite de cannabis 4 días antes de empezar la fase de luna llena hasta 4 días después. ¿Qué nos dimos cuenta? Entonces ya Luna, con el aceite de cannabis como apoyo terapéutico, se logró controlar la crisis en su totalidad. Luna es una del 25% de nuestros pacientes, de los cuales no volvió a convulsionar, y llevamos así 3 años. Obviamente ya después del año y 8 meses empezamos a reducir la dosis del fenobarbital en Luna. Ya ahorita no tiene fenobarbital en estos momentos y están completamente controladas la crisis. Ahora vamos a hablar rápidamente del uso de cannabinoides en la enfermedad del disco intervertebral, que es otra de las opciones bastante alentadoras. Entonces recordemos que el disco intervertebral está compuesto por el núcleo pulposo, como lo vemos acá, tiene una zona de transición y un anillo fibroso. Hay factores desencadenantes para que se produzca esta degeneración. Esta degeneración inicia de los 8 a los 2 años de edad, es de presentación aguda, es progresiva, hay un desvío de glucosaminoglicanos, pérdida de agua y aumento de colágeno. En la imagen de la derecha vemos un anillo fibroso y un núcleo pulposo perfecto, y en la de la izquierda ya vemos un proceso degenerativo con aumento con una calcificación del núcleo pulposo, y se está generando una herniación, un debilitamiento del anillo fibroso en la parte dorsal. Este gráfico lo coloqué para explicar los sitios donde actúan los endocannabinoides. Entonces, en el primer sitio, como lo vemos, disminuye el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 beta, interleuquinas 6, y también actúa como agonista del receptor TRPV1, el cual modula la nocicepción y el estado de dolor generado por la hernia discal. Se genera finalmente la extrusión del material discal, hay una compresión medular y una inflamación. El 80% se presenta en la parte toracolumbar, sobre todo entre T10 y L3. Entonces nuestros pacientes herniados llegan así, muchas veces con incapacidad completa de la parte motora de los miembros pélvicos, es dependiendo la localización, en este caso es toracolumbar de la hernia,
un paciente parapléjico. Y en este caso vemos un paciente paraparésico, todavía afortunadamente ambulatorio, también generado por una hernia discal en el segmento toracolumbar. Y así fue como llegó Phoebe. Entonces Phoebe, de 9 años, llegó con incapacidad para caminar progresivamente de un mes de evolución, con dolor severo en la región de la nuca. Entonces, imagínense un paciente con más de 20 días en esta posición. Tiene cara de dolor, está jadeando, no se puede mover, está tetraparésica, no ambulatoria, y tenía pérdida del reconocimiento de la sensibilidad profunda en los miembros torácicos. Neurolocalizamos en el segmento cervical, tomamos radiografías y encontramos una disminución de espacios a nivel de C3 y C4, una alteración en el foramen también y un cambio en la angulación facetaria en C3 y C4. A la resonancia magnética vimos una deshidratación del disco completa de C3 y C4, una extrusión discal que estaba abarcando más del 80% del canal medular y deshidratación también entre C5 y C6 de otro disco sin generación de hernia. Entonces acá confirmamos el diagnóstico de hernia discal tipo 1 extrusiva. Decidimos realizar un slot ventral, que es una cirugía por un abordaje ventral para descomprimirla. Acá observamos, entonces entramos en ventral hasta llegar al canal medular y el objetivo es descomprimir este canal con el material. Aquí estamos sacando el material discal. Estamos descomprimiendo, estaba bastante adherido a la médula espinal por el tiempo y la cronicidad. Este fue el objetivo. Ya tenemos el canal medular despejado sin restos de material discal a la vista. Entonces, el posquirúrgico, pseudoanalgesia, duró un par de días hospitalizada en la clínica. Empezamos el aceite de cannabis también, geometría terapéutica, homeosiniatría y terapia bioreguladora y un trabajo familiar, es decir, empezamos un tratamiento tanto del núcleo familiar como de Phoebe. Pseudoanalgesia, bueno, ya sabemos, es para mantener sedada al paciente. El aceite de cannabis en este caso lo utilizamos con CBD al 32%. Geometría terapéutica, allí intervenimos en el campo magnético de nuestros pacientes, demostrando la perfección de las figuras geométricas que tienen nuestras células y nuestro ADN, el ADN de ellos también. Homeosiniatría, es decir, aplicamos medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura, con terapia bioreguladora y el trabajo familiar. Entonces vemos 20 días después de iniciado el tratamiento y de la cirugía, ya Phoebe tiene mejor respuesta motora, puede levantar el cuello, pero sobre todo no hay signos de dolor. Mejoró el apetito, está más alerta. Aquí vemos al día 30 después de iniciado el tratamiento, ya hay mejor capacidad motora, un 95% mejora y no hay signos de dolor. Y hasta el momento ya está completamente controlado los signos neurológicos y no volvieron estos signos. Entonces, ¿qué pasó con Violeta? Violeta, que fue diagnosticada con un carcinoma acinar de muy mal pronóstico, empezamos el mismo tratamiento. Entonces realizamos quimioterapia, ¿sí? Metronómica. También empezamos un trabajo familiar muy profundo. La señora iba 1 o 2 veces por semana, cita por psicología allí en la clínica, iba con nosotros, sacamos el origen emocional de este tumor, de lo que este tumor representaba en el entorno, y también empezó con gotas de CBD, también al 32%. Vimos un cambio, una mejoría, y 3 años después Violeta sigue viva, a pesar de todos los pronósticos, ella sigue con vida. La familia sigue su proceso también,
Es un proceso familiar muy bonito, equilibrado, todos conscientes y mejoró muchísimo la relación con toda la familia y Violeta está encantada en este momento. Entonces, ¿qué podemos concluir? El uso de cannabinoides en alteraciones neurológicas mejora el pronóstico evolutivo de los pacientes. Los cannabinoides se pueden incluir como soporte terapéutico en enfermedades neurológicas, inmunomediadas, inflamatorios, dolor crónico y cáncer. La inclusión de aceite de cannabis en los protocolos médicos disminuye la posibilidad de usar medicamentos potencialmente tóxicos para el organismo. Podemos reemplazar algunos medicamentos, pero también podemos disminuir las dosis de otros medicamentos. Tenemos una gran oportunidad de investigación con cannabinoides. A toda la comunidad de veterinaria los invito a que empecemos a investigar con estos cannabinoides y sus ventajas en las enfermedades, tanto humanas como en medicina veterinaria. En medicina veterinaria existen muchas alternativas terapéuticas antes de decidir aplicar la eutanasia, sin importar la enfermedad que el paciente presente. Muchas veces decidimos tomar la decisión de eutanasia porque se nos limita el conocimiento o porque el paciente está sufriendo mucho y no sabemos qué hacer realmente. Pero como nos hemos dado cuenta en los casos de hoy, hay muchísimas cosas por hacer con nuestros pacientes todavía y los sigo invitando a trabajar con terapias alternativas, complementarias y a trabajar con el aceite de cannabis, que es bastante bueno y prometedor en muchísimas enfermedades. Muchas gracias y cualquier duda, acá está mi correo electrónico y mi número telefónico de WhatsApp para que me escriban. Yo les puedo enviar estudios, artículos que hay de nuevo en medicina canábica y estaré pendiente de esto. Muchísimas gracias.